El último mes del año le muestra al dólar versus el guaraní en una etapa de estabilización. El tipo de cambio está fluctuando entre 6.430, 6.460. La necesidad de guaraníes propias de la época para pago de aguinaldo, impuestos y demás compromisos que normalmente se liquidan en moneda local exige que muchos de los actores económicos tengan que salir a vender dólares. Eso quitó mucha presión en comparación a lo que veníamos teniendo durante todo el 2019, que fue prácticamente pura demanda versus el Banco Central que salía a poner un poco el contrapeso. Esto llevó al par dólar guaraní a niveles de 6.500 en algún momento, pero entrando en diciembre eso se estabilizó y hoy vemos que el tipo de cambio estaría cerrando en torno a los 6.440, 6.430 más o menos, en un nivel de devaluación cercano al 8,20%, ¿verdad? Esa es un poco la realidad hoy que tenemos del tipo de cambio dólar guaraní. Normalmente cuando los spreads, o sea, en este caso el margen entre la compra y la venta es muy reducido, significa que los volúmenes operados son mínimos. ¿Por qué ocurre esto? Existe gran cantidad de instituciones dedicadas a las operaciones cambiarias. Entonces la competencia hace que los márgenes se vean reducidos con el objetivo de conseguir mayor cantidad de operaciones. Y eso se refleja en el gráfico. La punta compradora o el margen comprador versus el margen vendedor son pero muy reducidos. Entonces muestra a las claras que el mes de diciembre ya es un mes prácticamente con volúmenes bajos, que no afectan ya el comportamiento del tipo de cambio. El tipo de cambio en Paraguay tiene varias aristas o varios condimentos que influyen en el mismo. El primero, que está dado por el primer trimestre o cuatrimestre, es el comportamiento de exportación de granos. Vemos que vamos a tener un muy buen año agrícola nuevamente. Entonces el volumen que va a ingresar por exportación va a ser significativo, y eso va a hacer que tengamos ya de entrada un año con oferta de dólares. Si a esto le sumamos que el real está mostrando un fortalecimiento contra la divisa americana, también nos hace suponer que Paraguay estaría acompañando ese proceso de fortalecimiento. Vale decir, en resumen, podríamos ver un trimestre o cuatrimestre con una moneda local fortaleciéndose contra la divisa americana, ¿verdad? Con relación a lo que me comentás, la perspectiva de que la Reserva Federal de los Estados Unidos suba su tasa nuevamente es un poco lejana. Entonces podríamos ver un dólar ciertamente débil con relación a lo que teníamos el año pasado. Entonces eso hace suponer que podríamos tener un guaraní más estable en el 2020. Mira, la economía americana está mostrando signos contradictorios. En una primera etapa, esta guerra comercial que se tenía con China, o que se sigue teniendo, afectaba muchísimo las perspectivas futuras. Hoy eso se está disipando, pero muchos agentes económicos aún avisoran una posible recesión. La Reserva Federal, dentro de sus representantes, tienen un poco sentimientos encontrados o perspectivas diferentes. Ellos no ven que la economía americana entre en recesión, pero tampoco están hablando de que tengamos un crecimiento importante en el desempeño económico dentro del 2020. Yo creo que eso va a depender un poco de las acciones políticas que se puedan tener en el 2020. Va a ser un año político, evidentemente. La tensión que existe entre China y Estados Unidos obviamente influye en todo el comportamiento de la economía mundial, y cómo se vaya a desenvolver eso va a tener sus consecuencias positivas o negativas dentro del 2020. Paraguay va a tener un año de rebote, eso va a ayudar muchísimo. El desempeño de la economía primaria, es decir, de lo que es soja en Paraguay, es fundamental. Entonces, teniendo un buen año agrícola, teniendo al real o la economía brasileña con un desenvolvimiento
medianamente positivo y un dólar no tan fortalecido nos va a significar una ayuda importante para lo que va a ser el 2020.